Muy buenas noches, estamos en un nuevo episodio del podcast del gestor público, en donde tenemos la humilde y grata misión de hacer gestión pública en simple para que tú obtengas resultados en grande. El día de hoy entrevistamos a Enzo Sánchez, quien es administrador público de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene una muy emotiva historia de mucho esfuerzo y como una anécdota muy particular, Enzo estudió en el Colegio de los Prisioneros en San Miguel. Y también nos deja, yo diría, más de una enseñanza de algunos consejos que le dieron dentro de su carrera profesional. ¿Y tú, qué vas a hacer con esta información una vez que veas el video? Te dejo con la historia de Enzo. Bueno, muy buenas noches, estamos en un nuevo episodio del podcast del gestor público, haciendo gestión pública en simple para que tú obtengas resultados en grande. El día de hoy tenemos a un profesional de tomo y lomo, que tiene mucha experiencia en lo que es compras y contratación pública en más de 4 instituciones del sector, y también tiene experiencia como unidad requirente, ya que es como la contraparte de compras públicas. Bueno, nuestro invitado es Enzo Sánchez, administrador público de la Universidad de Santiago de Chile, con mucha experiencia en lo que es compras, como dije anteriormente, así que un gusto tenerte hoy acá, Enzo, en el podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Elías. Todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, muchas gracias, contento de tenerte acá el día de hoy. Y gracias por decir que sí a la entrevista. No, gracias a ti por la invitación. Es un privilegio estar acá. Oye, Enzo, Bueno, y para agradecerte por para la calentar oportunidad. motores. Muchas gracias a ti, Ujú. gracias a ti, sí, la estrella eres tú acá. Oye, para ir calentando motores, cuéntanos quién es Enzo Sánchez, qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies y qué es lo que te desconecta un poco del trabajo. Así como dijiste, me llamo Enzo, tengo 30 años, soy padre de familia, tengo 3 hijas, eh, vivo acá en la comuna de Maipú. eh, en realidad, pasatiempo prácticamente ya no me quedan mucho. Me gustaba mucho jugar a la pelota, lo he ido dejando a poco. Veo hartas series, me gusta leer, leo los trayectos de metro, eh, también me gusta estudiar de repente, leer un poco de- de documentación, sobre todo relacionado a compras públicas, más en este último tiempo, que ya los trayectos son más largos, eh, por donde estoy trabajando, que en Santiago Centro, así que los trayectos son bastante largos. Eh, Básicamente eso. Soy muy familiar, de vida familiar. Me gusta mucho pasar tiempo con mis tíos, con mis primas, con mi mamá, con mi hermano, acá con la familia de mi polola también. Solemos mucho ver películas juntos. Eso nos ayuda mucho a desconectarnos del día a día también. Y básicamente me destaco igual por tener harta vocación pública, le dedico harto tiempo al trabajo, de repente le dedico harta hora fuera de la oficina también al trabajo para que las cosas salgan. Eh, Ahora más metido que antes, evidentemente, pero básicamente esa es mi definición. Soy un fiel amante y admirador de mis hijas. Me gusta jugar mucho con ellas, eh, cansarme. Bueno, ahora época de estudio, así que también toca enseñar, toca estudiar con ellas. Se aprende también. Así que básicamente eso, un padre de familia y una persona que quiere seguir estudiando, que no se la ha podido dar, pero tengo la esperanza de que estos próximos años cambie esa situación. Dice, oye, y ahora que hablaste de colegio, ¿cómo te fue a ti en el colegio? ¿Te iba bien? ¿Te iba mal? ¿Eras de los que se sentaba adelante o de los que se sentaba ahí atrás? ¿Eran los más desordenados? No, la verdad, en la básica me fue bastante bien. Fui primer lugar del curso harto año. Eh, estudiaba igual. Bueno, yo me crié con mi abuelo, con mi mamá.
Mi abuelo era una persona muy, muy inteligente. Él me ayudaba harto a estudiar, me enseñaba mucho. eh, Me daba mucha risa porque él decía que era una enciclopedia humana. Entonces, claro, pues como él era adulto y era el niño, le hacía preguntas y él me contestaba todo. Me alimentaba mucho de información. Entonces, claro, en la básica yo era bastante estudioso, eh, me iba muy bien, pero también era bien desordenado, igual. Eh, Era un poco impulsivo, así que me puse a pelear hartas veces. Eh, me llamaron un par de veces en inspectoría, pero creo que es lo típico de niño, más de niño hombre, digamos. Sí, lo típico. Eh, Eso era en la básica, y en la básica yo iba bueno, yo vivo en población, soy granjino de corazón, estuve en la granja, como una población de Yungay, que en verdad son sectores bastante vulnerables, entonces efectivamente había como harta violencia. Eh, Me tuve que más o menos ahí defender un poco de eso. Ya en la media cambié de aire, me fui a San Miguel, y ahí igual cambió el mundo. Se me abrió el mundo. eh, Me costó sí un poco más académicamente, me costó adaptarme, el primer año sobre todo, bajé mis notas, y, pero siempre siendo un estudiante regular, pero más que nada se me abrió el apetito. El liceo para mí fue súper importante en ese aspecto porque yo me acuerdo que cuando fui la primera entrevista, porque antes bueno, había admisión, cada colegio veía cómo era su admisión, en este colegio en particular te Claro. entrevistaban. ¿Ya? Que como curiosidad, el Liceo Andrés Bello, que la gran bandera de ahí de publicidad era que habían estudiado los prisioneros ahí. Los prisioneros salieron en ese colegio. Entonces era un colegio muy ligado a la música también. Sí, como curiosidad. Ah, Muy buen colegio. Yo fui a dar pruebas y me entrevistaron, y cuando me entrevistaron, la persona que me entrevistó me dijo eh, que fue como una advertencia. Me dijo, tienes que portarte bien acá, porque si tú te portas bien acá y haces las cosas bien, tú vas a entrar sí o sí a la universidad. Sí o sí. Y claro, ese mira, mensaje fue heavy para mí porque mi sueño era entrar a la universidad. Mi sueño era estudiar en la universidad, entrar, ser el primer profesional de la familia, y fue una motivación extra. La verdad me cambió mucho a lo mejor la parada por la que yo venía, y nada, me motivó demasiado eso, y en el colegio le puse mucho empeño también para entrar a la universidad. oye, y finalmente se te dio, pues entraste a la universidad, fuiste el primer profesional de tu familia, pero ¿por qué decidiste estudiar administración pública? ¿Qué te llevó para allá? Porque igual hay muchas carreras, y siendo un joven Sí. ahí de un colegio de San Miguel, como tú decías, de un colegio de los prisioneros, eh, ¿qué Ujú. te llevó a estudiar administración pública? Mira, siéndote súper honesto, cuando yo llegué al liceo, eh, yo tenía pensado estudiar por una cosa, por, 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 por mensajes que mi abuelo también me entregaba, un poco por lo que mi cabeza pensaba en esa época. Yo quería estudiar algo más ligado como ingeniería en minas. Soñaba con ingeniería en minas, quería ser ingeniero, pero más que nada por un tema como económico, siéndote súper honesto. Eh, Dado que yo venía de una familia igual que éramos muy humildes, uno de mis propósitos era tener un buen pasar económico. Eh, y claro, mi abuelo me decía, no, si estudias esto, te va a ir bien en la vida. Y claro, yo lo tomé de esa forma, y cuando yo llegué al colegio dije, voy a estudiar ingeniería en minas, y listo, eso quería estudiar. Pero a medida que iban pasando los años, yo también fui consciente de cuáles eran mis mejores habilidades. Y los números no se me daban. Era impresionante, pero no se me daba. No me iba muy bien en temas numéricos en el liceo, y me di cuenta que mi conocimiento se me daba más fácil en el área de humanidades. Y empecé a buscar carreras, pasé por Derecho, pasé por Ciencia Política,
En algún minuto pensé en cambiarme de liceo y estudiar algo técnico en el liceo. Pasé por mucho tiempo hasta que en tercero medio eh, fue una fue como una de estas ferias como de vocacionales ¿Ya? y vi uno de los USACH. Vi uno de los USACH y me encontré con un compañero que era unos par de años mayor que yo en el colegio, que él ya estaba en la universidad, y él estaba estudiando administración pública, pero en la Chile. Mira. Entonces él fue por parte de la Chile a esa feria vocacional y él me dijo, ¿sabéis qué? Como nos conocíamos y teníamos muy buena relación, él me dijo, tenéis perfil para estudiar esto. Eh, eh, claro, pues ambos dos hijos de la educación pública. Yo de jardín siempre fue público, colegio público, hospitales públicos, toda la vida, y me hizo mucho sentido. Y como, claro, querer mejorar un poco lo que es las instituciones públicas, como me lo vendió él en ese minuto, fue como, puede ser, ¿por qué no? Y empecé a averiguar, empecé a revisar más allá. Me acuerdo que en ese tiempo había una página del Mineduc que se llamaba mifuturo.cl y empecé a medir, porque tenía un buscador especial ahí, y empecé a medir el tema de la empleabilidad y el tema evidentemente de los sueldos en ese tiempo. Claro. Y comparé unas mallas curriculares que, para serte honesto, no entendía muy bien de qué trataban. Para eso estaban las ferias también, porque te iban despejando dudas. Y ahí me di cuenta de que con los puntajes que yo iba teniendo también en los ensayos PSU, como que todo caía para que yo fuera a estudiar administración pública. Y claro, pues después entendí que a lo mejor estudiar administración pública me iba a ayudar en el fondo también a cambiar cosas que yo veía en la sociedad que no funcionaban. Los hospitales, por ejemplo, la misma educación. Nosotros estábamos administrados por una corporación municipal, no era muy buena la administración, entonces siempre tuvimos paro, siempre tuvimos toma. Entonces dije, claro, pues de repente también con la energía que uno tiene como adolescente, decía, voy a estudiar administración pública para intentar cambiar esto, para ayudar al sistema a que funcione mejor. Y en realidad, claro, en tercero medio, como a mediados de tercero medio, estoy hablando del 2012, ya me decidí por estudiar la carrera y después, claro, fue solamente decidir qué universidad iba a hacer. Y de cuarto medio me dediqué básicamente a conseguir el puntaje a estudiar para conseguir el puntaje que necesitaba. Y ahí fue porque fue mi decisión de estudiar administración pública. Después cuando estuve dentro de la carrera yo dije, esta decisión fue la aceptada, se me da bien, así que bien, tomé la decisión correcta. Nunca dudé mucho si cambiarme o estudiar otra cosa, la verdad. Me gustó la carrera al principio y me quedé ahí. Dije, acá puedo aportar un grano de arena. Vale. Oye, ¿y por qué la USACH? ¿Por algo en particular o siempre quisiste estudiar ahí? Bueno, Lusach era mi segunda opción. Yo postulé a dos universidades, a la Universidad de Chile y a Lusach. No postulé a más. Era una a la Ya. otra, y más que nada por el prestigio, porque el campo lo encontraba muy grande. Bueno, tuve una prima que se me adelantó y entró antes a la universidad, que ella técnicamente ella fue la primera que entró a la universidad de la familia. Y ella estudió en Lusach y me dio excelente referencia, entonces dije, me quedo acá. O sea, si no en la Chile, el USAT, y démosle para adelante. Pero claro, siempre fueron esas dos opciones, nunca vislumbré otra opción que no fueran esas. Mm. Oye, ¿y cómo, así, desde tu punto de vista, cómo es la carrera de administración pública? Así como si tú fueses ese joven que te dio el consejo de entrar a administración pública, desde tu punto de vista, ¿cómo es estudiar administración pública? ¿Qué consejo le daría a las personas que quizás quieren adentrarse en la administración pública? ¿Cómo le vendería el hecho de estudiar administración pública? A ver, yo creo que eh, para entrar en la administración pública hay que creer de que se pueden cambiar efectivamente las cosas, de que puede aportar en mejorar algo, un proceso, un programa, Claro. una entrega, una forma. Es cierto que eso sería un mensaje como súper especial para los que piensan en estudiar administración pública, que se puede hacer cambios
sí, se pueden hacer cambios. ¿Son rápidos? Probablemente no, la mayoría de los casos, pero a través del método, a través de ser metódico, de ser paciente, en el mediano plazo sí puedes generar cosas que impactan en la ciudadanía y también en el mismo trabajo, en la misma institución en la que tú estás. Y eso sí o sí va a traer un beneficio final a las personas. Creo que ese sería como mi mejor argumento para estudiar la carrera, y ese como el argumento emocional, digamos. El argumento quizá un poco más equilibrado sería que es una carrera que igual es estable, te entrega estabilidad, creo que entrega herramientas para que tú puedas tener una vida más estable también. Te permite, creo yo, la administración pública también crecer profesionalmente. Hay espacios de crecimiento, se puede mejorar, eso también hay que ser crítico con eso. Pero lo más importante es que te da un espacio para, uno, crecer tú, y dos, ayudar a que aportes finalmente a las personas. Creo que con esos dos componentes, cualquier persona que tenga vocación se va a conformar y va a estar contento. No para siempre, porque la administración pública igual frustra en algunos aspectos, pero eso siempre va a ser mejorable. Y como te digo, el sentido central de esto es la vocación. Si realmente sientes vocación, vas a buscar la forma de reencartar. Yo creo que eso es súper importante. Oye, Enzo, ¿y cuál fue el ramo que más te gustó de administración pública? Porque son bastantes ramos. ¿Cuál fue el que más te encantó que tú digáis, oye, ¿sabéis que este ramo para mí fue como el mejor? Mira, curiosamente, justo no he trabajado en esa área, pero me gustaría el día de mañana, ¿por qué no? Administración local me gustó mucho, mucho. De hecho, cuando me lo pasaron, el primer ramo del tercer año, primer semestre del tercer año, ahí nos pasaron a administración local y siento que ahí yo le encontré realmente sentido a la carrera. Era como perfecto, acá en administración local, que significa administrar municipalidades o trabajar como dentro del territorio, la lleva un sentido inmediato. Es como perfecto, acá sí, efectivamente, acá sí podía implementar algo que el día de mañana vaya a haber un resultado ahí, tangible. Acá sí podía hacer algo, un programa para ayudar a las personas que están en situación de calle, los adultos mayores. De hecho, creo que el trabajo de nosotros fue para un taller de adultos mayores. Ese ramo me terminó por decir, perfecto, tomé la decisión correcta, porque si a lo mejor llego a trabajar, que era en esos años me acuerdo que yo quería mucho trabajar en una municipalidad, se pueden hacer cambios tangibles. Si se propone, si se ordena, si uno es metódico, si uno puede vender una idea, efectivamente podría hacer cambios tangibles. Entonces creo que ese ramo fue el que más me marcó y el que más me ayudó a decidirme de que había tomado la decisión correcta. Porque uno siempre duda. O sea, yo en tercer año, decía, los primeros 2 años eran ramos muy generales, que claro, te daban una visión de Estado, pero un ramo tangible fue ese. Creo que fue mi primer ramo tangible que dije, perfecto. Sí, todo lo que aprendí de atrás tiene sentido con eso. Entonces eso fue como que lo que más y da justo que es como la mitad de la carrera, entonces ya perfecto, ya vamos para adelante, vamos bien. Sí, ese fue un ramo. Y el de continuación, que es planificación como territorial, no me acuerdo muy bien del nombre técnico, del ramo, también era más ligado a las regiones, también me gustó mucho. También me acuerdo de que, aparte, tuvimos una profe excelente, que es Karina, que en verdad nos ayudó bastante también a entender el rol, lo que podríamos entregar nosotros como trabajadores en el día de mañana. Entonces, esos 2 ramos, sí, la verdad, lo estudié con mucho. Es lo que le dio sentido a la carrera. Le dio sentido a tu carrera, sí. Bueno, dentro de lo que es administración pública en definitiva.
Sí, totalmente. Me dio sentido y claro, me dieron ganas en realidad, de quedarme y decir, ya, bien. Y me motivó, de hecho, justamente como que ese año, tercer y cuarto año, fueron los años donde mejor me fue también. En cuanto a nota, ya me estaba muy más adaptado al estudio. Claro, ahí mejoré Claro. mucho mis calificaciones, de hecho. Estudiaba con más ganas, me sentía ya me sentía más administrador público en ese entonces. Claro. Oye, y ya que, bueno, pasaron los años, te titulaste de administrador público, cuéntanos si ya una vez que Ujú. saliste de la universidad, te, ¿te costó o no encontrar pega una vez que te titulaste o fue más bien sencillo? Mm, no, fue sencillo. Ahora lo miro con retrospectiva y no me demoré tanto en encontrar trabajo. Hice la práctica en la Defensoría Penal Pública. Ahí yo llevaba 3 días de práctica y me dijeron, acá no hay, si buscáis, esperáis una contratación, acá no hay. Así me lo dijeron. No, Yo qué fuerte igual. en ese tiempo sí, fue fuerte. Y no me lo dijo mi jefatura, me lo dijo una persona que llevaba tiempo ahí. Y no me lo dijo en mala, al contrario. Fue como, y yo en ese tiempo iba a ser papá de mi primera hija, Emma. Entonces yo necesitaba más que nada sacar la práctica para buscar trabajo. Dentro de la práctica me fue bien, me ofrecieron hacer unos par de reemplazos, estuve haciendo reemplazos, me llamaban de repente 2 semanas, después no me llamaban y después me llamaban de nuevo, y así iba con reemplazo y gracias a Dios, bueno, y soy creyente, no me faltó para mi hija en esa época. Y claro, hubo unas 2 semanas que no me llamaron. Yo ya estaba en casa y trabajaba en ¿Mm? empaque en supermercado en ese tiempo. Pero un día estaba en casa y me llamó una compañera. eh, ¿Mm? y esa compañera me dijo que había una posibilidad de ser como asistente administrativo en el Instituto de Seguridad Laboral, en un área que se llama Departamento de Tecnología de la Información. De partida yo no tenía idea de que existía un Departamento de Tecnología de la Información. Y fue bastante novedoso. Sí, y ahí fue donde, bueno, me compartieron mi currículum, me llamaron, me dijeron necesitamos un asistente que nos ayude a pagar facturas, porque tiene un gran volumen de facturas por pagar. Y ahí empecé. Ahí encontré ese primer trabajo pagando facturas. Inicié así, pagando facturas, llevando papeles, trayendo papeles. Después me dijeron, oye, ¿te atreví a hacer solicitudes de compra? Sí, yo la hago. Y ahí empecé a adentrarme al mundo de las compras. Después, oye, ¿queréis ver indicadores? Ya, bueno, voy a indicadores. Y empecé así de a poquito a tomar cosas y claro, pues, evidentemente iba acompañado de de mejoras salariales. Yo entré como externo al instituto, como una empresa externa, y después ya me internalizaron eh, en la institución pública como contrata, al año, justamente. Cumplí un año y me internalizaron, que eso ya para mí ha sido uno de los logros más importantes de mi vida. Eh, Tuve la oportunidad ahí de crecer profesionalmente, tuve excelentes jefes ahí en tecnología de la información. Milixa, que fue quien me dio la oportunidad, y Marco Mendoza, que me acompañó en todo el proceso, me enseñó, me tuvo mucha paciencia también. eh, y ahí, claro, yo pensé que iba a ser por ese año nomás y me terminé quedando 5 años en tecnología. Oh, harto, Eh, harto tiempo. que fue mucho tiempo como requirente, claro, comunidad requirente, viendo compras, después ya viendo presupuesto también, viendo casi todos los aspectos de control de gestión del departamento. Así que, nada, fue creciendo, año a año iba creciendo en, en los aspectos laborales. Y eso fue claro, si me preguntáis, no fue tan difícil, gracias a Dios no fue tan difícil encontrar trabajo. Y de repente hay que tomar la oportunidad que te den, hay que tomarla, ¿no? Eh, Siendo súper honesto, no me ofrecían un sueldo muy alto y era medio día de trabajo nomás.
era de las 9 hasta las 12, yo iba a pagar, entraba a las 9 y salía a las 1, pagaba todas las facturas que había que pagar y me iba para la casa. Así empecé. Después me pidieron quedarme tiempo completo y así. Eh, Ese fue Mira, mi inicio. Fue, fue desafiante y bonito a la vez. Así que, bueno, más no costó tanto en ese tiempo. una historia igual de esfuerzo porque, o sea, de partir en una institución que te dijeran, no, aquí no se puede encontrar trabajo, no hay opciones, después partiste trabajando mediodía, después tiempo completo, después te contrataron en la institución. Y bueno, ya yo he visto un poco tu perfil en LinkedIn y me he dado cuenta que eres experto en compras públicas, ya hace bastante tiempo. Eh, Cuéntanos un poco en qué consisten las compras públicas o cuál es tu visión del área, por lo menos. Bueno, compras públicas son los procesos de adquisición de bienes y servicios de la institución. Y yo también lo quiero llevar a otro lado, no solamente de la institución, también para la ciudadanía. Eso también es súper importante. Mi visión de las compras es súper crítica igual. Eh, Intento ser súper crítico con los sistemas que tenemos hoy. Eh, Me considero una persona súper apegada a las normas, eh, pero también me gusta ser una persona bastante ejecutiva en lo que respecta a las compras públicas. Eh, Técnicamente pienso que hoy día tenemos un sistema a nivel nacional que se ha ido fortaleciendo, que eso es muy bueno. Contamos con un sistema que, a pesar de que, claro, tecnológicamente se caiga, tenga algunos problemas, la plataforma de mercado público nos permite obtener datos, nos permite transaccionar compras, que eso es algo, yo creo que es súper moderno y que obviamente tiene aspectos para mejorar. Pero para mí las compras Claro, son la estrategia misma de las instituciones. Eh, no claro, es soporte, es estratégico. Si las compras tienen que ir alineadas claro. con la estrategia de la institución. Y por ende, con la estrategia de todos todo lo que conforma la institución, pero siempre con visión de que van en aporte también a lo que es la ciudadanía. También me considero una Sí, persona súper crítica con eso. Hay en algunos aspectos en que las compras se han utilizado eh, también para cometer delitos. Y siento que siempre hay que ir fortaleciendo eso, que eso no pase. Eh, y claro. claro, yo creo que en las compras también hay que estar constantemente estudiándolas. Siempre salen dictámenes de Contraloría, casuística por todos lados, eh, manera de hacer las compras, hacer requerimientos, todo eso siempre va cambiando y claro, mi experiencia estando en ya 4 instituciones en compra, puedo decir que varía mucho, Varias. puedo decir que varía mucho la forma de comprar. En todo aspecto, en cómo se diseña un requerimiento, a- también a cómo se publica. Es súper dinámico. Hay instituciones que, bueno, tú también que eres experto te das cuenta que hacen la ficha de licitación al tiro y la suben con resolución para que la puedan al jurídico, como también hay otras que esperan la resolución recién que aprueban las bases para recién hacer la ficha de licitación. ¿Verdad? Eh, Todos tienen un mecanismo distinto y ha sido súper interesante aprender en estos meses cómo eh, cada institución tiene como su cultura de cómo compra. Y ahí eso es Claro. lo que uno he ido incorporando y voy también bajo mi visión, eh, eh, incorporo como que es lo mejor. Eh, Siempre obviamente apegado a la norma. Eh, el cambio de norma fue igual súper importante en cómo se perciben las compras el día de hoy. Sí, Más restrictivo. Me encantó, por ejemplo, lo de la compra ágil, que subiera el monto. Siento que sirve mucho para gestionar alguna emergencia, sirve mucho para gestionar algunas cosas
más rapidez, me gusta ese sentido. También que restrinjan un poco el trato directo, que te obligue un poco también a ocupar más el plan de compra como una herramienta fuerte, porque es una herramienta muy poderosa si logramos ocuparla bien. Yo aprendí, gracias hoy día a la inteligencia artificial, a automatizar el pack para que te dé avisos de, oye, tenía esta cantidad de tiempo para armar el requerimiento, tenía tan estas fechas comprometidas para que tú envíes los requerimientos mediante los canales oficiales, y eso de a poco esa herramienta uno la tiene que ir Mira, ocupando. He estado en instituciones donde el pack es súper importante, y hay otras instituciones que el pack es como un saludo a la bandera porque hay que publicarlo nomás y ya está, nos vemos. suele pasar. Y eso pasa, eso es muy chistoso porque pasa. Es como, hoy no, si subamos el pack nomás y es un saludo a la bandera. Y sí, el referencial, claro, puede ser. Pero hoy día estaba leyendo, de hecho el otro día, ya hay mecanismos también para evaluar el uso del pack. Y, y claramente hay que hacer caso a la norma. Eh, También, Claro. eh, como digo, hay una infinidad de detalles que las compras públicas y las contrataciones eh, te van enseñando y va incorporando a través del tiempo y la experiencia. Yo creo que la experiencia en compra es un valor tremendamente importante. O sea, he tenido la oportunidad de tener jefaturas que no tuvieron mucha experiencia en compra y terminaron siendo jefes de administración, de finanzas, que eso es muy importante y un logro muy importante. Y he tenido jefes que llevan 20 Claro. años comprando y son unos expertos en compras. O sea, son una eminencia y te nombran directivas de hace 10 años atrás que todavía están vigentes y te cambian toda tu perspectiva de cómo iba a tratar una licitación. Y, y eso se Claro. valora, eso se valora. La gente que lleva comprando muchos años, de verdad que están muy trabajados en ese aspecto. Y claro, yo, si bien me considero una persona que he ido aprendiendo, estudiando harto la ley de compra, el decreto 661, me lo he leído, no sé, unas 10 veces, 20 veces, la experiencia, el trajín, el día a día, te entrega mucho, 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 mucho. Sí, Es impresionante. la experiencia es importante. Es súper importante la experiencia, sí. Y es súper importante querer aprender también. Eso también te permite ir adaptándote a nuevas situaciones siempre, porque las compras hay muchos actores. Está la unidad requiriente, está la misma unidad de compra que de repente tenemos que ser lo malo de la película, o de repente los requirientes también son lo malo de la película porque quieren todo para ayer, y nosotros decimos no, pero ellos dicen sí, y ahí entra una discusión, están los jefes que de repente hay jefatura, también tuve jefatura en tecnología, que la parte que fui requerente, que ellos no entendían que habían plazos de compra. Para ellos comprar era anda, como ir al bazar, anda y cómprame una célula para que me desarrollen. Sí, pero esto hay que licitarlo, pero ¿cuánto tiempo es? 3 meses y se caían de espalda. Y pasaba mucho eso. Claro. La educación de las compras es súper importante. Yo eh, siempre he sido de la idea de que eh, las compras, como es estratégico, tiene que ser también muy transversal y todos deberían saber algo de compras. Al menos los tiempos, al Así menos cómo es. hacer un requerimiento. Porque así alineáis la institución hacia cómo organizar algo, hacia cómo organizar un propósito. Y eso es vital para las personas que compramos, que somos nosotros, y también para las personas que requieren comprar. Oye, Enzo, y me gustaría hacerte las últimas dos preguntas. La primera es que, dado que tuviste muy buenos mentores, muy buenos jefes, como dijiste tú, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado y que ha venido por parte de ellos? Eh,
Mira, tuve no voy a hablar con nombre acá, pero tuve un jefe que yo ¿Mm? pensé que era un mal jefe, pero terminó siendo, creo yo, el mejor jefe. Pero, yo pensaba que era un mal jefe porque sentía que, eh, no sé, se metía mucho, se metía mucho en todo. No te dejaba trabajar tranquilo. Esa es la verdad, no te daba tranquilidad. Eh, pero porque era muy detallista. Pero ese jefe una vez me dijo algo que me quedó dando vuelta y lo he tratado siempre de, de llevar a cabo. Y él me dijo, eh, las compras son tan estratégicas que tú tienes que lograr una sinergia con las personas que ven las compras. Tú tienes que lograr una sinergia con la persona que te pide la compra, tienes que lograr una sinergia con jurídico que te ve la compra, de repente en esos casos, y tienes que lograr una sinergia hasta con el proveedor. Eh, a mí me lo dijo siendo unidad requerente. Y él me dijo, y para que logres eso, tú tienes que lograr tener buena relación humana. Tienes que, no sirve ser un buen profesional si no eres un buen humano. Y yo sé que esa frase últimamente ha salido mucho. Él me decía, tienes que ser un buen ser humano para ser un buen profesional. Y me dijo, siempre intenta ser un buen ser humano. Siempre intenta ir de frente, siempre intenta lograr acuerdos, siempre intenta llevarte bien con la gente, porque así salen las cosas, con acuerdos. Y me hizo mucho sentido porque era una época en que yo también iba muy al choque, iba muy a pelear todo, a discutir todo y que todo tenía que ser rápido y todo. Y eso no significa que las cosas salgan rápido, no significa que salgan bien. Y eso lo aprendí a porrazo. Entonces, claro, él me dijo, sé paciente y crea sinergia. Y ese consejo yo lo llevo al día de hoy. Hoy día trato de llevarme bien con el fiscal, voy a hablar con el fiscal, por favor, solucionemos esto, negociemos, qué es lo que necesitáis tú para que esto se solucione, qué requieres de mí, qué información más quieres que yo incorpore acá. Y creo que las buenas relaciones interpersonales ayudan también a que las cosas salgan mejor y fluyan mejor. Creo que ese fue el mejor consejo laboral y humano que he tenido en mi vida. También tuve otro consejo que fue de un jefe de compras que tiene bastante años, que él me decía el tema del orden, de ser bien metódico, que siempre las compras uno tenía que demostrar desde la oficina, desde tu escritorio, tú tenías que demostrar un orden para demostrar de que tú eres ordenado en las compras. Y él me decía, no podéis dejar los audífonos tirados ahí, déjalo ordenado, mételo en el casillero. Tienes que quedarte todo limpio, porque eso da una buena imagen de ti, en cómo tú ves los procesos de compra. Y eso fue algo, a lo mejor de forma, pero que en verdad también trato de aplicarlo hoy día. Hoy día trato de dejar mi escritorio impecable antes de irme para que vean, oye, es ordenado. Entonces puede llevar un proceso de compra ordenado. ¿Sí? Un poco son pequeños Mira qué consejos, pero claro, interesante. como de todo, algo. Siendo súper honesto de todo, siempre voy a rescatar lo mejor. Mira, muy interesante ese consejo de... Bueno, el primero también es interesante, pero el último me llamó la atención porque dejar tu escritorio ordenado para que veas que eres metódico, ordenado, que puedes llevar un buen proceso de compra. Así que muy buenos consejos, en verdad. Y el primero también me llamó la atención porque, en definitiva, yo creo que ese jefe tenía razón, porque al fin y al cabo, una mala persona nunca va a ser un buen profesional. Así que toda la razón ese jefe que te dio ese consejo. Sí, sí, hay que ser un profesional y sobre todo persona. Eh, y eso yo Sí. lo aprendí con el tiempo. Ser respetuoso, uno de repente no sabe lo que las personas llevan a su trabajo, las cargas que llevan a su trabajo, y hay que ser amable en la vida y también amable en el trabajo. En el trabajo pasáis un tercio, quizás más de tu día. Es Sí. impresionante. O sea, pasáis 8 o 9 horas fácil en tu trabajo, entonces pasáis 8 o 9 horas con tus compañeros al lado, entonces.
sea, llevemos la fiesta en paz. Eso Así es. también sí, tuve muchos buenos jefes, la verdad he sido muy afortunado, yo creo que me han tocado los jefes que, que me han ayudado a crecer mucho y cada jefe me ha dejado algo, no sé, me ha Claro. tocado en el momento exacto. He sido bien afortunado en ese aspecto. Oye, y ahora a la inversa, así como para cerrar la entrevista, me gustaría que tú le dieras un consejo o qué consejo le darías a las personas que quieren entrar a la administración pública o siendo administrador público o aquellos profesionales de otra área que quieran entrar a la administración pública. ¿Qué consejo le darías para adentrarse en este sector público que en verdad es diferente al sector privado? Es muy diferente. Sí, me gustaría como saber tu opinión en función de la experiencia que has tenido, porque dijiste que has tenido muy buenos jefes, que partiste en compras, partiste como unidad requirente, y tu experiencia en verdad es muy importante. Sí, yo creo que lo más importante que podría aconsejar a quienes son administradores públicos, a quienes se dedican a las compras y todo, eh, es la capacitación constante. Yo creo que hay que capacitarse constantemente, hay que actualizarse constantemente. Eh, la persistencia también es súper importante, ser perseverante, ser metódico y perseverante igual. Hay que perseverar bastante en los aprendizajes, en llevar a cabo los procesos. Y yo creo que el tercer gran elemento que puedo aconsejar para los futuros estudiantes, para los que están recién empezando en esto, es la paciencia. Es la paciencia, Claro. eh, porque siempre se te va a dar una oportunidad, al menos una. Y hay que tomarla y hay que hacerlo, hay que hacer crecer esa experiencia, esa oportunidad. Eh, yo estoy lejos de ser el tema de los consejos motivadores y todo eso, pero yo pienso que si tienes una oportunidad, tienes que tomarla. Eh, aunque pienses que no es relevante, aunque pienses que no te va a ayudar tanto, todo aprendizaje te va a llevar a algo. Eh, Mi experiencia personal lo dice en ese sentido porque yo tomé un trabajo que a lo mejor otra persona no tomaría, era un trabajo medio tiempo, un sueldo bajo, pero era lo que yo necesitaba, una oportunidad para demostrar al menos, o para no quedarme con la duda de cómo podía haber sido. Siento que ese es mi mensaje, que estudien, que se capaciten siempre, constantemente, si pueden estudiar, estudien todo lo que puedan, que persistan, que no se rindan a la primera, que busquen oportunidades, que algo va a salir y que sean pacientes, que esperen, que siempre va a llegar algo, una oportunidad, una chance, siempre se te va a abrir. Eso es mi Así es. consejo. No, muchas gracias, Enzo, por tu tiempo, por, en verdad por estar y por ese consejo que en verdad a mí por lo menos me llega bastante, inclusive a mí que ya llevo un par de años dentro de la administración pública. Bueno, con esto cerramos la entrevista y no sé si quieres decir algunas últimas palabras como para la audiencia o quizás para tus familiares que te estén viendo y vean este capítulo también. Sí, no, a todos mis compañeros de la universidad que fueron excelentes compañeros, a mis colegas, he tenido colegas maravillosos, a ti por invitarme a esto, de verdad, nunca había tenido la oportunidad de hablar de mi experiencia laboral, a mi familia, a mi preciosa familia, a mi polola que debe estar durmiendo ya, a mi hija preciosa que son mi motor, a todos mis jefes, jefes buenos, jefes malos, todos me han dejado algo. A mis compañeros de la subsecretaría que me han recibido excelentemente bien, nada que decir, a mis compañeros de los SLEP que lo extraño mucho,
mi compañero del ICL, que también ahí estuve en compra y en TI, que en verdad fue gratificante, una excelente escuela. Yo puedo decir con mucho orgullo que yo volvería a cualquiera de mis trabajos anteriores feliz de la vida, ¿no? De verdad, siempre me encariño mucho de todos lados donde estoy. Suelo ser muy apasionado, muy camiseteado, te podría decir. Así que muchas gracias por la oportunidad de agradecerle a ellos, que en verdad hoy día soy un engranaje de todo lo que ellos me han entregado en la vida. Así que de verdad agradecido de la oportunidad de hablar, de agradecer y nada, solo espero de acá en adelante tener más oportunidades de seguir creciendo, quiero estudiar, Así será. quiero también ser un excelente padre. Nos despedimos del capítulo y como siempre, autorízate a ser feliz, que la vida es una sola.